Bien, buenas tardes, colegas, profesionales del área de las ciencias de la rehabilitación, ¿cierto? En esta oportunidad nos acompaña en vivo e indirecto Fabiola Valenzuela, Loreto Atenas, Loreto Atenas por dos, muy bien, Pamela Delgado, Tía de Sedán y Loreto Atenas por tres, muy bien. En este contexto, ¿cierto? Vamos a continuar de acuerdo a lo visto anteriormente, a modo de contexto. Habíamos comentado que tenemos distintos mecanismos a partir de los cuales se favorece la percepción del dolor. Existen mecanismos periféricos que lo enunciamos con un ejemplo que era el cartílago articular. También tenemos mecanismos centrales, particularmente a nivel medular. Y también tenemos mecanismos a nivel cortical. Entonces, habíamos quedado en que el día de hoy vamos a analizar básicamente los mecanismos corticales. Bajo esa premisa, vamos a borrar aquí, vamos a colocar tercer mecanismo. Profe, Dígame, yo tengo una duda. Lo que pasa cuéntame, es cuéntame. que he visto como que la terminología habla de dolor agudo y crónico, ¿cierto? Esa Pero es una también habla, nomenclatura. ¿ya? Y la otra es de dolor no nociceptivo y neuropático. Entonces, estas Ah, ya. entrarían como el no nociceptivo en agudo y el crónico como en neuropático. Esa es como Antes de mi ir duda. al mecanismo cortical, hago un análisis de la nomenclatura. Ya, ya, Entonces, perfecto, porque gracias por la eh, inquietud. porque he buscado y me sale como no nociceptivo y neuropático, pero en otra parte agudo y crónico, entonces no sé Claro, si van de la mano. mire, dentro de las nomenclaturas tenemos distintas modalidades de clasificar la percepción de dolor. Tenemos, por ejemplo, la clasificación cronológica. Cronológica, palabra es de lújula, ¿cierto? Que nos habla básicamente de que existe una subdivisión y esa subdivisión estaba por los 3 meses y hablamos de dolor de tipo agudo menor a 3 meses y hablamos de dolor crónico mayor a 3 meses. Esa es la cronológica. Pero también está la clasificación neurofisiológica. Y esta clasificación neurofisiológica podemos establecer un correlato con la clasificación cronológica de la siguiente manera. En primer lugar, voy a hablar de la clasificación neurofisiológica, pero nomenclatura antigua, y después vamos a hablar de la nueva. La antigua nos dice que existe un dolor desde el punto de vista neurofisiológico de tipo nociceptivo, neurogénico y neuropático. Y la nueva nos dice que hay un nociceptivo, igual que antes, pero ahora en vez de hablar de neurogénico, hablamos de neuropático, y en vez de neuropático hablamos de nociplástico.
Y también existe una clasificación somatosensorial que nos habla de un dolor de tipo epicrítico y de un dolor pleurotopático. Entonces, consideraciones. La cronológica me habla de dolor agudo y dolor crónico y la división son 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque es el tiempo en que en promedio los tejidos reparan, ¿ya? La neurofisiológica nos habla del dolor de tipo nociceptivo, que es el que ocurre cuando uno de nuestros tejidos es sometido a un estímulo químico mecánico térmico, o sea, es el dolor que se experimenta por una noxa, que se asocia a un tiempo-espacio delimitado. O sea, cuando en definitiva se altera mi homeostasis. Cuando yo me pincho con una aguja, cuando eventualmente un estímulo químico que irrita la superficie de mi piel o eventualmente la terminación nerviosa libre, que es el receptor de la nocicepción, que es el componente sensorial del dolor, o eventualmente por un estímulo térmico menor a 5 grados Celsius o mayor a 45 grados Celsius. Ya. El neurogénico ya nos habla de un daño de la vía de conducción, pero eso sigue estando dentro del dolor agudo, asociado a los 3 meses. Y el neuropático nos habla de una disfunción de la vía de conducción, que implica una disfunción de que, por ejemplo, lo que antes estaba abierto ahora está cerrado, lo que está cerrado está abierto. Me refiero a neurotransmisores, todos esos cambios plásticos que yo expliqué cuando hablábamos de los cambios a nivel del asta dorsal de la médula espinal. Después de 3 meses, estos cambios plásticos tempranos y tardíos, es aquí donde ocurren. Lo voy a colocar con otro color. Vamos a hablar de cambios plásticos tempranos y también podemos hablar de cambios plásticos tardíos y que todo esto, ¿cierto? Se resume en que estamos en presencia de lo que se conoce como sensibilización central, que se generan bucles de reexcitación a nivel del asta dorsal de la médula espinal, que en primera instancia involucran que receptores que antes estaban abiertos ahora están cerrados y que receptores que antes estaban cerrados ahora están abiertos, como el NMDA, y cambios plásticos tardíos son cambios genéticos, cambios estructurales. Se potencia la maquinaria metabólica pronociceptiva. A eso se le denomina neuropático en la nomenclatura antigua o nociplástico en la nomenclatura actual. Entonces, nociceptivo es el daño inicial, o sea, un estímulo, insisto, mecánico, químico, térmico, que activa mi terminación nerviosa libre, que es el receptor de la nocicepción, que es el componente sensorial del dolor. Luego está el neurogénico, que sigue estando dentro de lo que estaría siendo los 3 primeros meses, ¿cierto? Por lo tanto, lo podríamos clasificar de igual forma como agudo, y el neurogénico involucra un daño de la vía de conducción, pero luego ya nos pasamos a el dolor crónico, que básicamente va a involucrar, entre otras cosas, ¿cierto? Más de 3 meses, que se generen estos bucles de reexcitación y que el correlato con la nomenclatura neurofisiológica es que hablamos de neuropático o nociplástico, dependiendo si sigo la nomenclatura antigua o la nomenclatura nueva. Y finalmente otra nomenclatura que es bien conocida también, es la que se relaciona con la clasificación, en este caso neurofisiológica,
y que esta clasificación neurofisiológica nos habla de un dolor epicrítico y un protopático. El epicrítico es un dolor punzante, lacerante, fulgurante, y se relaciona con el dolor agudo, y el protopático es un dolor o una percepción de dolor difusa, poco localizado, más bien irradiado, generalizado en una determinada zona, que se correlaciona también con el dolor crónico. Por lo tanto, ese es el correlato que se hace entre estas tres grandes nomenclaturas que generalmente se utilizan para hablar del dolor, y es en ese contexto que encontramos, ¿cierto?, la clasificación cronológica con dolor agudo y dolor crónico, clasificación neurofisiológica, nomenclatura antigua, nociceptivo, neurogénico, neuropático, nueva, nociceptivo, neuropático, nociplástico, y la clasificación somatosensorial, epicrítico, protopático. No sé si ahí, estimada, queda más claro, ¿cierto?, la subdivisión. Sí, profe, ahí sí, porque ya ahora entiendo que el dolor agudo no se refiere solamente a nociceptivo, sino que También puede ser también va con el neurogénico. exacto. Entonces Y, yo con la nomenclatura que leía, yo veía que dolor agudo era como nociceptivo y dolor clónico neuropático, como que no veía dónde estaba el génico. claro, el neurogénico sigue estando en el dolor agudo, pero es casi la transición al neuropático. Como que me lleva aquí al límite, ¿cierto? Y por eso que estos 3 meses se relativizan muchas veces, porque no todos los tejidos reparan en 3 meses. Entonces, no porque una persona que tenga un daño del tejido nervioso y lleva percepción de dolor por más de 3 meses, necesariamente vamos a estar hablando de dolor crónico. Ahí ya es variable, depende del tejido, pero esta es la teoría y lo que nos permite sentar las bases de donde yo me agarro para poder definir qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Este es como el marco, ¿ya? Entonces, esta sería la nomenclatura. Ahora, aclarado eso, vámonos acá a lo que implica eh, la percepción de dolor desde el punto de vista crónico, considerando los mecanismos de potenciación de este, entendiendo que ya existen cambios corticales. Estos cambios ocurren después de un año de que una persona percibe dolor de forma persistente. Y para explicar esto, ¿cierto? Nos tenemos que ir en primera instancia a la corteza. Entonces, vamos desde la didáctica a representar la siguiente situación. Vamos a hacer una parte de la corteza cerebral, que de ahí voy a contextualizar a qué zona representa. Entonces, ahora nos vamos a cambiar de lápiz. Ahí, ¿cierto? Perfecto. Ahora, ¿a qué hago referencia finalmente con esta imagen? Vamos a asumir que este rectángulo que acabo de dibujar representa la región de la corteza que yo percibo como la región de la corteza que representa el segmento que percibo como doloroso. Entonces, supongamos que yo percibo como doloroso el segmento antebrazo, y esta región de la corteza representa eventualmente a ese segmento. Entonces, lo que básicamente estoy haciendo aquí en la imagen es una especie de zoom, ¿cierto? Entonces, para ejemplificar bien eso, una reglita que tengo por aquí, si mal no me equivoco, tengo una regla por acá. No. Eso implica que esta región
estaría representando algo como esto. Entonces vamos a hacerle un zoom ahí. Esa región, ¿cierto? Mm, y por acá, ¿cierto? Y por acá. Entonces, lo que hice ahí fue básicamente hacer un zoom a la región de la corteza que representa el segmento que se percibe como doloroso, entendiendo que en esta región de la corteza existen múltiples neuronas con sus respectivas conexiones. Ejemplo, vamos a dibujar acá múltiples neuronas que van a representar eventualmente un zoom de esta parte. O sea, vamos, es como que si nosotros extrajéramos un pequeño fragmento de la corteza, ¿cierto? Ahí, y por lo tanto a ese fragmento yo le voy a hacer un zoom acá. Ahí y acá. Entonces habíamos señalado que tenemos múltiples neuronas, hay tres neuronas, cuatro neuronas, cinco neuronas, seis neuronas, dame dos más, siete neuronas, y una última, otro color, estamos ahí, nueve. Entonces, en condiciones normales, las neuronas tienen un distinto nivel de conectividad. Seguimos ahí, con esa, con esa, con esa, con esa, con esa, con esa, con esa. Eh, esta con esa, 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 con esa. Y esta con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta. Ahí, 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 ahí. Vamos a seguir dándole color para que la explicación se entienda en todo su esplendor. Y nos quedaría una más que estaría haciendo esta. Ahí, 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 ahí. O sea, la conectividad neuronal en rigor es bastante alta. Perfecto. Pero, ¿qué ocurre en condiciones de dolor crónico? Y esto es clave. En dolor crónico, la densidad de la corteza que representa al segmento que se percibe como doloroso
disminuye. La densidad de la corteza que representa el segmento que se percibe como lodoso disminuye. ¿Qué significa eso en términos visuales? Esto. Bien, esto que acabo de manifestar acá es lo normal. ¿Qué es lo que estará ocurriendo en condiciones de dolor crónico? Hagámosle un zoom a esta zona. En condiciones de dolor crónico ocurre lo siguiente. Si bien antes teníamos, ¿cierto? Las mismas neuronas, una por acá, una por acá, eventualmente una aquí, una acá, otra por acá, una aquí, había un dibujo también otra por acá, y por último una aquí, y en donde antes esta tenía conexiones con todas las neuronas, ahora solo va a tener, por ejemplo, tres conexiones. En donde esta que tenía conexión con todas las neuronas ahora solo tiene dos. Eventualmente esta ahora solo va a tener cuatro. Ahora esta solo tres. Esta solo una. Esta solo una. Esta ya dice. Esta solo dos. Y por último esta tres. Si nosotros comparamos la densidad de la zona uno, que es lo normal, en comparación a la zona 2, que es la condición de salud asociada a dolor crónico, podemos visualizar que aquí la densidad está disminuida. ¿Cómo se entiende la densidad? Como la cantidad de masa por unidad de volumen. ¿Qué implica esto? Que la masa neuronal está disminuida, pero no necesariamente porque han disminuido las neuronas, sino que ¿qué es lo que ha disminuido? ¿Qué es lo que disminuyó? ¿Qué es lo que disminuyó? Si comparamos el uno con el 2, ¿qué disminuyó si comparamos el uno con el 2? Ah, vamos, es evidente. ¿Qué disminuyó? Fabiola, Loreto, Pamela, Tiare. ¿Qué disminuyó? Fabiola, Loreto, Pamela, Tiare. Las conexiones. Claro, la conectividad sináptica. O sea, podríamos decir que es una plasticidad neural negativa. Disminuyó la plasticidad neuronal. Hay menor conectividad sináptica. Y es por eso que la densidad de la corteza que representa el segmento que se percibe como lodoso, cuando digo que está disminuida, me refiero a que las neuronas tienen menor conectividad con otras neuronas. Y eso implica que la cantidad de dendritas que existen está disminuida. Y eso es fatal para nuestro interés. ¿Por qué? Eh, por favor,
Indíquenme en qué trabaja cada una de ustedes, estimadas, por favor. Fabiola, Loreto, Pamela, Tiari. Lo pueden colocar en el chat para poder contextualizar el ejemplo que voy a dar ahora. Profe, al menos yo en contexto escolar con trastorno de neurodesarrollo. Perfecto. ¿Qué más el resto de las colegas? Yo trabajo en dos programas, en CCR, rehabilitación física, y en programas de demencia, con Alzheimer principalmente. Perfecto. En rehabilitación física ve de distintas condiciones de salud, ¿cierto? Sí, Perfecto, muchas gracias. ¿El resto de las colegas? Yo igual veo el respecto a rehabilitación de salud, pero estoy más en el área de salud mental. Predominantemente. Ya, perfecto. ¿El resto de las colegas? Hola, profe, yo no Hola, estoy Fabiola. trabajando terapeuta en estos momentos, pero estoy trabajando como cajera en un supermercado. Ya. Y Fabiola, ¿tú en algún momento tuviste la posibilidad de ver pacientes del área de neurorehabilitación o eventualmente de lo que es el área musculoesquelética? Sí, en los internados y cosas así. Perfecto. Muchas gracias, Igual he Fabiola. hecho domicilio y cosas así. Ya, muchas gracias, Fabiola. Perfecto. Creo que ahí, ya, miren, no sé si ustedes eh, alguna vez han escuchado hablar, lo más probable que sí, de los tipos de contracción muscular. Y generalmente se hace la diferenciación entre las contracciones musculares concéntricas y excéntricas. ¿Quién no sabe lo que es? Para explicarlo rápidamente. ¿O quién tiene dudas respecto a eso? ¿Qué implica una contracción concéntrica y una contracción excéntrica? ¿Se entiende finalmente lo que es? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Ya. En términos generales, concéntrica, acerco los puntos de inserción, excéntrica, alejo los puntos de inserción. Pero quiero que pensemos. Si yo comparo la contracción concéntrica con la excéntrica, y la comparación la hago a nivel del gasto metabólico, y particularmente a nivel del sistema cardiorrespiratorio. ¿Cuál de las dos? Voy a apelar a las creencias. ¿Cuál de las dos contracciones creen ustedes que es más demandante para el sistema cardiorrespiratorio? Quizás puedo orientar aún más la pregunta incluso. ¿La excéntrica? Ya, perfecto. ¿Por qué cree que es más demandante para el sistema cardiorrespiratorio la excéntrica? Especule. Este es el momento de divagar. Divaguemos. ¿Por qué? Porque lo que voy a explicar, la verdad es que generalmente no se explica en contextos académicos, pero que puede ser porque por falta de conocimiento o porque la información es nueva, puede ser muchas razones, la verdad. ¿Por qué se le ocurre? Divaguemos. Que se me ocurre por el tema, por las fibras musculares que se relajan igual, se estiran. Ya, ya. Mm, Y cuando hablo del el costo cardio, del gasto metabólico a nivel del sistema cardiorrespiratorio, me refiero a la frecuencia, a cuál genera al mismo nivel de carga, que aumente más la frecuencia cardíaca y que aumente más el consumo máximo de oxígeno. La que genera un gasto metabólico mayor para el sistema cardiorrespiratorio es la concéntrica. Por lo tanto, aquí quizá le puedo poner aquí más que aquí menos. Es una locura esto. Insisto, hay cosas que, de lo que voy a mostrar acá que muchas veces no se explica por lo mismo. Porque requiere
lectura de distintas fuentes para llegar a estas conclusiones y eventualmente poder verbalizarlo y explicarlo desde la didáctica y qué impacto tiene esto en la cotidianidad. Ya, perfecto. Luego, ¿cuál de los dos tipos de contracciones creen ustedes que eventualmente genera más tensión? Esa sería como la excéntrica. La excéntrica, sí, ahí la excéntrica, perfecto. Entonces, tensión, la excéntrica, concéntrica menos. ¿Cuál de los dos tipos de contracción creen ustedes que es más precisa? O sea, me explico. Ante un estímulo dirigido, ¿con cuál de los dos tipos de contracción yo logro más precisión en función de un objetivo? Es más precisa la concéntrica. ¿Cuál tiene un mayor delay? O, dicho de otra manera, un mayor retraso entre que yo mando la orden y logro que la musculatura se contraiga. Al revés, la excéntrica. Excéntrica. La excéntrica tiene un mayor delay, un mayor retraso. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuál creen ustedes que genera un mayor retraso? No más que un mayor retraso, voy a salir de ahí. Voy a ir más genético pronto. ¿Cuál creen ustedes que genera un mayor gasto metabólico a nivel cortical? Todavía no me respondan. Metabólico, gasto metabólico a nivel cortical. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente ante un estímulo dirigido, ¿cuál implicará que se active esta región de la corteza, por ejemplo, en comparación a que se active, si tú sacar esto, a que se active esta región de la corteza? Por lo tanto, en la medida que requiera una mayor activación cortical, eso quiere decir que el costo metabólico va a ser mayor, ¿cierto? ¿Cuál cree usted que genera un mayor costo metabólico a nivel cortical? O sea que para llevar a cabo ese tipo de contracción requiere una mayor activación de la corteza. La concéntrica. Yo diría la excéntrica. No es fácil. Yo, A ver, yo lo digo por el tema de que requiere mayor precisión y el gasto metabólico es mayor. o sea, más que requerir más precisión, es más precisa. Claro, como más precisa, a eso voy, que me refiero a que Claro. necesita como una mayor concentración de conexión, puede ser. ¿Ya? Miren, la que genera un mayor gasto metabólico a nivel cortical es la excéntrica. Y la que genera un menor costo metabólico a nivel cortical es la concéntrica. Ahora voy a explicar algunos detalles que son bien finos para después contextualizarlos. Nunca lo había explicado así. Creo que está bonito. Espero que se entienda, ya, porque esto no es fácil en el marco de
lo que implica estos aspectos. Ya. Ahí cualquier duda me van preguntando. Entonces, mire, ¿por qué el gasto metabólico en la concéntrica es mayor en comparación a la excéntrica? La excéntrica utiliza una estrategia neural única. ¿Qué significa que utiliza una estrategia neural única? Que en la contracción excéntrica se activan predominantemente fibras rápidas. ¿Qué significa eso? Que se activan fibras cuyo metabolismo requiere de el sustrato que se encuentra en el tejido muscular y por lo tanto no requiere oxígeno para la obtención de ATP. Es un metabolismo anaerobio. Por lo tanto, la excéntrica utiliza predominantemente, para llevarse a cabo ese tipo de contracción, utiliza predominantemente fibras tipo 2 o fibras rápidas. En cambio, la concéntrica utiliza predominantemente fibras tipo 1 lentas. Y las fibras tipo 1 obtienen su energía a partir de un sustrato metabólico que implica la utilización de oxígeno en el marco del ciclo de Krebs y así se obtiene ATP. Por lo tanto, si yo requiero oxígeno, es por eso que la frecuencia cardíaca aumenta y el VO2 max es mayor. Y es por eso que el costo metabólico a nivel del sistema cardiorrespiratorio va a ser mayor con la concéntrica y menor con la excéntrica, al mismo nivel de carga. O sea, yo coloco a dos personas haciendo un ejercicio excéntrico con el mismo nivel de carga externa en comparación a un ejercicio concéntrico. ¿Cuándo voy a tener menor demanda del sistema cardiorrespiratorio en términos de frecuencia cardíaca y en términos de VO2 max? Cuando hago predominantemente contracciones excéntricas. E incluso con la excéntrica genero más fuerza, porque la excéntrica no solo está en actividad el componente activo, sino que también el componente pasivo. En serie y en paralelo hacen referencia a el tendón que está en serie con el músculo y el epimicio, perimicio, endomicio, que es el tejido que envuelve a la fibra muscular, fascículo y músculo propiamente tal, y que todo esto ofrece tensión al momento de alejar los puntos de inserción. ¿Qué implicancia clínica tiene esto? De que si usted se enfrenta a un usuario, independiente de la condición de salud que tenga, desde el punto de vista musculoesquelético o desde el punto de vista mental, si yo someto a un usuario a contracciones excéntricas predominantemente, el costo cardiorrespiratorio va a ser menor. ¿Para quién es bueno eso? Para las personas que tienen enfermedades del sistema respiratorio o del sistema cardiovascular. Imagínense una persona con enfisema, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con eventualmente asma crónica, con EPOC. Todas estas personas que pueden tener patologías o condiciones de salud concomitantes pueden tener problemas neurológicos, pueden tener problemas a nivel musculoesquelético, pueden tener problemas que implique una disminución de la movilidad de un hemicuerpo, pueden tener demencia, Alzheimer, pero nosotros sabemos que el ejercicio es bueno, ¿cierto? Porque el movimiento es el input para que cada una de las células que conforman la matriz de los tejidos sintetice los productos de la matriz y así la interacción físico-química permita soportar, transferir y disipar las cargas o que ese tejido cumpla su función, entendiendo que el sistema nervioso existe única y exclusivamente porque nos movemos. Cuando una persona que presenta alguna condición de salud que afecte su sistema cardiorrespiratorio, como las que mencioné, esa persona es recomendable que haga predominantemente movimientos que involucren contracciones ¿de qué tipo? Excéntricas. ¿Por qué? Porque el costo metabólico a nivel cardiorrespiratorio es menor. Por lo tanto, voy a lograr todos los beneficios del ejercicio, pero sin estresar en demasía mi sistema cardiorrespiratorio. Y si asumimos que esa persona lo tiene alterado o tiene una disfunción del sistema cardiorrespiratorio por alguna condición de salud a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, logro todos los beneficios del ejercicio, pero con precaución, entendiendo que no voy a estar sobrecargando los sistemas que ya basalmente tienen un deterioro.
Eso es dato, para que lo considere. ¿Cómo eso se puede regular en la vida real? Que el tiempo de la contracción excéntrica sea mayor que el tiempo de la contracción concéntrica. Si usted lo va a hacer que se pare y se siente en una silla, que la sentada de la silla sea más lenta. ¿Cuál es el efecto del ejercicio excéntrico? Que hay más DOMS, que es el retardo en la aparición de dolor muscular. Pero son los beneficios del ejercicio. O sea, si la persona dice, oh, ahora no me puedo ni mover, eso es bueno porque quiere decir que los músculos están trabajando y con el tiempo no le va a doler tanto. Ya, como dato. La más precisa es la concéntrica, la menos precisa es la excéntrica. ¿Por qué? Desde el punto de vista neural existe un principio que es el principio del tamaño, principio de Hahnemann. ¿Y qué nos dice este principio? Que las primeras unidades motoras a activarse son las pequeñas y las unidades motoras más pequeñas activan a las fibras tipo 1, que son las lentas, y después se activan las fibras tipo 2. Por lo tanto, si la concéntrica involucra fibras tipo 1, por eso que es más precisa, entre otras cosas, porque es la que se activa primero. En cambio, la tipo 2 es más lenta. Y eso también explica el mayor delay que existe en la excéntrica. Entonces, concéntrica más precisa y tiene menor delay, excéntrica eventualmente menos precisa y con más delay. Pero ahora viene lo interesante. Gasto metabólico a nivel cortical. La concéntrica involucra un menor costo metabólico a nivel cortical. Requiere menor activación a nivel cortical. En cambio, la excéntrica implica que para un mismo nivel de carga se activa más regiones de la corteza. Entonces, esto igual es interesante porque lo voy a plantear desde dos perspectivas. Imagínense una persona que tiene, que esto está en estudio actualmente, no hay evidencia que sea o que dé certeza, pero evidentemente que está en estudio. Si la contracción excéntrica involucra una mayor activación de nivel de la corteza y nos enfrentamos con usuarios que de forma prematura tienen enfermedades degenerativas a nivel cortical, Alzheimer o demencia, cuando yo hago contracción excéntrica voy a estar demandando más mi sistema nervioso. Por lo tanto, voy a estar favoreciendo y voy a estar estimulando a que mis neuronas, en función del tiempo, estoy hablando de años, generen una mayor conectividad sináptica porque yo estoy demandando mi sistema en función de este tipo de contracción. Pero, ¿qué ocurre en el caso de personas con dolor crónico? Pensemos. Si una persona con dolor crónico tiene una disminución de la densidad de la corteza que representa el segmento que se percibe como oloroso, y le indico que realice predominantemente contracciones excéntricas, ¿va a poder responder o no? ¿Va a poder responder de manera adecuada o no? Fabiola, Loreto, Pamela, Tiare. No. ¿Por qué no, Loreto? ¿Por qué se te ocurre que no? Lo que se te venga a la mente o trata de hilar una respuesta. ¿Por qué no? Entonces, te ayudo. Hay una disminución de la densidad de la corteza. Y la excéntrica involucra que se active más corteza. ¿Por qué no va a poder responder de manera adecuada a la excéntrica? Efectivamente, lo que tú dijiste es correcto. No va a poder responder de manera adecuada. ¿Pero por qué? En términos simples. La persona tiene más o menos tejido neural con dolor crónico. Bueno, Menos. Por lo tanto, si tiene menos tejido neural y yo le estoy diciendo que realice un ejercicio que involucra que para que se lleve a cabo se tienen que activar más regiones para que yo pueda regular ese segmento, ¿voy a poder responder de manera adecuada? Ya tenemos claro que no. ¿Y por qué? Porque tengo menos tejido neural. Si hay menor densidad de la región de la corteza que representa el segmento que se percibe como oloroso, y yo le digo a la persona que con ese segmento realice predominantemente ejercicio excéntrico, pero si tengo una disminución de la densidad, menor conectividad, menor cantidad de dendrita, menor masa de dendrita, y la excéntrica involucra que se active más tejido neuronal, la persona no va a poder responder de manera satisfactoria. Y más aún si consideramos que ese tipo de contracción
es menos precisa y tiene un mayor delay, la posibilidad que se equivoque y que se frustre es bastante alta. Y aquí viene un dato interesante. Entonces, profe, la adecuada Dígame. sería la concéntrica. Claro, e incluso antes que la concéntrica, la isométrica. De hecho, aquí hay un dato interesante. No sé si ustedes han escuchado hablar una condición que se da en usuarios que tienen problemas articulares, como secuelas de alguna condición de salud, independiente de cuál sea la condición de salud. Hay una condición que se llama inhibición muscular artrógena, que cuando hay problemas articulares, la musculatura periarticular se inhibe, como para proteger la articulación, como para evitar que existan más cargas. Pero esa inhibición muscular no es periférica, se da a nivel cortical. O sea, no es por un mecanismo que esté comandado desde la periferia, sino que es por un mecanismo que está comandado desde la corteza. O sea, la región de la corteza que representa a ese segmento se inhibe. Y el tipo de contracción que ha demostrado que inhibe la inhibición, o sea que, no sé si entiende eso, cuando digo que inhibe la inhibición, ¿se entiende? ¿Cómo lo entienden ustedes cuando yo digo eso? Mientras lo piensan, repito, cuando hay una condición de salud que involucre una articulación, es posible que se genere una inhibición muscular artrogénica, o sea, se inhibe la musculatura. ¿Y por qué se inhibe la musculatura? Porque se inhibe la corteza que controla ese segmento. Y el tipo de contracción que genera que se inhiba la inhibición. ¿A qué me refiero con eso? ¿Quién lo puede explicar con sus palabras? Vamos, lo que se le venga a la mente. Rápido. ¿Cómo entienden ustedes el hecho que yo verbalice que se inhibe la inhibición? Como que no se genera ese proceso de la inhibición. Exacto. Se inhibe, o sea que ahora va a estar menos inhibida la corteza. ¿Y con qué tipo de contracción se inhibe la inhibición? Para permitir que se active el músculo, con la isométrica. Por lo tanto, en condiciones de dolor crónico o de inhibición muscular artrogénica, toda persona que tenga una condición de salud articular, lo que puede ocurrir es que la musculatura se inhiba y la corteza, evidentemente, que controla ese segmento se va a inhibir, y la forma que yo tengo para que la inhibición sea menor es con contracciones de tipo isométrica, luego concéntrica y al final excéntrica. ¿Pero para qué sería beneficioso la excéntrica? Para personas que tienen problemas cardiorrespiratorios, para personas que eventualmente tienen un daño o una condición de salud degenerativa a nivel cortical, evidentemente, y subcortical, Alzheimer, demencia. De hecho, ahora estamos llevando a cabo un estudio en ese tipo de usuarios con este tipo de prescripción de movimiento, porque básicamente si asumimos que la excéntrica involucra una mayor activación de la corteza, quiere decir que voy a estar estimulando más a la corteza, y se sabe en la actualidad que el ejercicio aeróbico no solo genera neuroplasticidad neuronal, o sea, nuevas conexiones, sino que también genera neurogénesis. ¿Y qué es la neurogénesis? La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas, sobre todo en regiones relacionadas con la memoria y el olfato, ideal para una persona con Alzheimer y con demencia. Ideal. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cierto? Bajo esa perspectiva va a ser clave que eventualmente nosotros sepamos cómo prescribir ese ejercicio. Y en el marco de esa prescripción, todas estas consideraciones que yo he comentado son fundamentales. ¿Dudas hasta Profe, ahora? Dígame. profe, me entró una duda y por ser yo que trabajo con niños, a los niños que tienen hipotonía, que tienen una baja resistencia en los músculos, ¿cuál el ejercicio sería más atingente en cuanto a las contracciones, cree usted? Bueno, en el caso de la hipotonía, ¿cierto? Si nosotros nos vamos al origen de la hipotonía y luego de irnos al origen consideramos que son niños, los niños por defecto tienen una alta variabilidad motora. Por lo tanto, es difícil también a un niño poder orientar o que sigan instrucciones claras de decirle,
No importa cómo subas, lo importante es cómo bajes. Y en ese contexto, de acuerdo a mi experiencia, en niños con ese tipo de condición, lo más importante es que se muevan y que el movimiento esté en función del juego. Quizá en ese marco nos vamos a ser capaces de poder controlar de forma eficiente que haga predominantemente contracciones concéntricas o que haga predominantemente contracciones excéntricas. Por lo tanto, mientras se mueva y que ese movimiento esté en función de un estímulo que generalmente es el juego, voy a lograr en función del tiempo que exista un mayor deterioro. Entendiendo que esa hipotonía puede ser por condiciones degenerativas que van aumentando o eventualmente voy a evitar en algunos casos que el deterioro sea mayor y que incluso se pueda revertir. No sé cómo ha sido tu experiencia en función de lo que implica el movimiento. ¿Cómo tú logras que los niños se muevan? ¿En función del juego o también les das eh, eventualmente movimientos estereotipados o indicaciones para que hagan movimientos estereotipados? No, generalmente trabajo como en movimiento en el juego, pero también a través de imitación como las praxias motoras y ese tipo como de secuencias. También la propiocepción también harto. Claro, pero te das cuenta que ¿qué tal o cómo andan eventualmente los niños cuando eh, tú intentas que te sigan instrucciones específicas? ¿Logra el objetivo así como ya, que 5 segundos para arriba y 10 segundos para abajo? No, no, obviamente que no ese tipo más complejo, no, pero me ¿Cierto? refiero en sí Claro. como a la base de la hipotonía, ya sea como niño, que claro lo explicó que es como a través del juego y que es difícil que sigan instrucciones, pero ya más tipos como más adultos. Ya no, mira, en ese contexto, y si pensamos que en la isométrica es predominante cuando la persona tiene problemas articulares y se produce una inhibición muscular artrogénica, o cuando tiene eventualmente una disminución de la densidad de la corteza que representa ese segmento, y que en ese contexto en particular eso no debiese pasar. Por lo tanto, bajo esa lógica, lo importante es que, más que concéntrica o excéntrica, que regule ambos tipos de contracción, porque si nos vamos nosotros a la vida diaria, evidentemente que en el marco de lo que implica una actividad funcional voy a desarrollar contracciones concéntricas y excéntricas. Ahora, si tú me dices, ya, ¿cuál es la mejor en ese contexto? Claro, considerando que la contracción excéntrica involucra no solamente al componente activo, sino que también al componente pasivo, la excéntrica en una primera etapa sería mucho más satisfactoria. O sea, que regule el movimiento en contra de la gravedad, porque no solo voy a estar generando tensión con el componente activo, sino que también va a estar colaborando el componente pasivo. Y es en ese marco que el componente pasivo, que asumimos que está indemne, se va a estar sumando al componente activo, por lo tanto voy a poder regular de mejor manera ese segmento. Así si somos minuciosos, excéntricos. Por lo tanto, en ese contexto, personas que te puedan seguir la instrucción, por ejemplo, lo más simple, alcanzar un objeto, perfecto, lo alcanza en contra de la gravedad, pero luego cuando vuelve a la posición inicial, que lo haga de manera más lenta. O sea, si se demora 2 segundos en alcanzar el objeto, que se demore 6 en llegar a la posición inicial. Si se para de la silla, si se demora 2 a 3 segundos en subir, que se demore el doble en bajar. Porque cuando voy a favor de la gravedad, estoy haciendo la contracción excéntrica y por lo tanto estoy regulando mi movimiento. Y eventualmente ese movimiento lo debiese lograr de mejor manera en función de que se está sumando el componente pasivo y por lo tanto voy a estar logrando todos los beneficios del ejercicio que son sistémicos, sobre todo si es que eso se hace en una batería o en una prescripción que dura varios minutos, por lo tanto voy a estar sometiendo a una intensidad baja moderada a mi usuario, pero eso me va a permitir que poco a poco y de forma paulatina el sujeto vaya logrando una mejor performance desde el punto de vista funcional. No sé si ahí logro responder su pregunta, estimada.
Sí, sí, comprendo, profe. Igual lo llevo como a usuarios que tienen como ACV y primero su fase hipotónica y a Claro, eso también lo llevaba, como para claro. Bueno, trabajar igual. ahí, por ejemplo, y ahí siempre, eh, ahí hay un matiz, ¿cierto? Porque si nosotros nos vamos a un usuario con ACV, en donde eventualmente ese usuario tiene menor cantidad de tejido neural disponible, dependiendo de la magnitud del daño, para poder generar un movimiento. Bajo esa perspectiva, y si nosotros asumimos que los mejores efectos de mi terapia los voy a lograr en los primeros 6 meses post-ACV, la clave va a ser el movimiento orientado a la tarea y la clave va a ser que el sujeto ocupe el segmento que presenta, por ejemplo, la hemiparesia, ¿cierto? Y en la medida que yo estimule a que mueva el segmento que presenta una restricción de la movilidad, voy a lograr también estimular a la región de la corteza que representa ese segmento corporal para impedir una mayor atrofia, desacelerar el deterioro y eventualmente estimular a esa región de que ese segmento existe y que por lo tanto debo, ese segmento, esa región de la corteza en particular, debe paulatinamente comenzar con su neurogénesis y más que nada con la neuroplasticidad, ¿cierto? Entendiendo esta neuroplasticidad como la formación de nuevas conexiones neuronales para poder responder a la demanda a la cual yo estoy sometiendo a ese sujeto. Entonces, en ese contexto, en donde hay un una menor cantidad de tejido neural y sobre todo en una etapa inicial, lo importante es que se active la musculatura. Y en la medida que se logre activar, yo voy dirigiendo mi movimiento hacia la tarea. Y en ese contexto, en la medida que pueda realizar alcance, lo que pueda el sujeto, ¿cierto? Más que delimitar la temporalidad de cuántos segundos de ida, cuántos de vuelta, tratar de dirigir o intencionar a la tarea. Ahí ya eh, lo más grande es el movimiento per se y queda relegado a un nivel más bajo el tipo de contracción o cuántos segundos existen por tipo de contracción. Ahí el movimiento es lo que me va a estimular la neuroplasticidad. Profe, entonces es por eso, llevándolo como a todo lo que hemos pasado, es por eso entonces que en esa fase que es central como de hipotonía, es esencial llevar al movimiento para que se produzcan se produzcan estas, ¿cómo lo decía usted? Los productos de la Neuroplasticidad, matriz, claro, neuroplasticidad. Y claro, a nivel tejido nervioso, pero a nivel de los del resto de los tejidos corporales, para que se estimule la célula que conforma la matriz de ese tejido, hueso, a músculo, eso iba, tendón, ligamento, cápsula, para que no impa- llegue a una probabilidad de mayor espasticidad en final de cuentas. y en términos sencillos de mayor deterioro, ¿cierto? De que la calidad de ese tejido disminuya y por lo tanto la representación a nivel de la corteza, si es que yo dejo usarlo, comienza a deteriorarse, o sea, se hace más difusa esa región. Porque si ese segmento yo no lo uso, la plasticidad neuronal se manifiesta y por lo tanto las regiones aledañas comienzan a invadir esa región de la corteza que representa ese segmento. Y si asumimos que nuestros tejidos son dinámicamente mantenidos, por lo tanto lo que requiero es movimiento. Ahí ya pasa a segundo plano el tipo de contracción, ¿cierto? Requiero estimular el movimiento en ese segmento para mantener aguda la región de la corteza que representa esa zona y así evitar un mayor deterioro. Lo voy a llevar a un extremo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un usuario con dolor de miembro fantasma? O incluso menos, quizás menos eh, discapacitante para un usuario. Sensación de miembro fantasma. ¿Qué ocurre en ese usuario? En definitiva, a nivel cortical. Déjame ver si tengo una imagen. No tengo ninguna imagen aquí.
Que si no me equivoco, de igual forma lo explico en una cápsula. Mira, deja de compartir. Pero, ¿qué ocurre a nivel cortical en un usuario que eventualmente tiene sensación o dolor de miembro fantasma? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué ocurrirá con la región de la corteza que representa a ese segmento corporal que ya no existe eventualmente? Yo creo que todavía sigue como activa y sigue generando las conexiones, pero claro, no. De hecho, más simple, ¿por qué se generará desde el punto de vista biológico el dolor de miembro fantasma? O la sensación de miembro fantasma. Mira, voy a buscar una imagen que intente explicar eso. Porque esto es clave desde múltiples perspectivas. Mira, si no me equivoco, aquí está. Mira, ¿se ve ahí? Sí, profe. Perfecto, mira. Aquí lo que vemos es un usuario que tiene la amputación de su miembro superior a nivel del antebrazo. O sea, no tiene la región de eventualmente la mano y antebrazo. Tiene solo una porción remanente del segmento brazo, ¿ya? Y se le pide a un sujeto normal, sin la amputación, un gesto para compararlo con un sujeto que tiene la amputación de ese segmento corporal. Cuando se le pide al sujeto que realice la tarea de lip pursing, ¿saben lo que es eso? ¿O habían escuchado hablar de como de esa tarea funcional eventualmente? Por mi parte, no. Eso es como fruncir los labios. A eso se refiere, labios fruncidos, ¿cierto? Es como dar un beso. No sé si habían escuchado hablar de esa Ah, ok. tarea. Labios fruncidos, ¿cierto? O es como eventualmente soplar pero con los labios muy juntos, ¿ya? Ya. A un sujeto que no tiene amputación del miembro superior, se le pide que realice esta tarea y lo que se visualiza es que efectivamente se activa la boca, la región de la corteza que representa la boca. Pero, ¿qué pasa con un sujeto que tiene amputación del miembro superior? Se le pide la misma tarea y lleva un año, por ejemplo, con dolor de miembro fantasma y sensación de miembro fantasma. No solo se activa la región de la boca, sino que se activa la región que representa al brazo, antebrazo y mano. ¿Cómo explicamos eso? ¿A quién se le ocurre? Y esto es tremendo, o sea, desde el punto de vista, y es aplicable para distintas condiciones de salud que involucren que eventualmente dejé de usar un segmento corporal, ya sea porque no existe, que es lo más grave en el caso de una amputación, o por un deterioro que implicó que ese segmento corporal presentó una hipomovilidad y por distintas razones los dejé de usar y no me estimularon a utilizarlo y eso en función del tiempo se fue perpetuando. ¿Cómo explicamos eso? ¿Alguna hipótesis?
Por mi parte no sé, profe. ¿Y se le ocurre algo? ¿O Fabiola, Loreto, Pamela? No sé, profe. Miren, lo que ocurrió, que esto generalmente pasa cuando se deja de usar un segmento corporal, ya sea por dolor crónico, por una secuela de un accidente cerebrovascular o eventualmente por una amputación, sobre todo por amputación, es que la región de la corteza que se encuentra aledaña al segmento que ya no existe comienza a invadir esa región de la corteza. O sea, miren lo dramático. Se asocia a que a nivel del homúnculo motor y sensorial, la región que representa la boca está al lado de la mano del brazo antebrazo. Y por lo tanto, debido a que ya no existe la mano, antebrazo y parte del brazo, la región de la boca comienza a invadir, o sea, nuevas conexiones neuronales hacia esa región de la corteza. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya dejé de estimular a esa región de la corteza cerebral porque ya no existe el brazo, antebrazo, mano. Y en la medida que yo no hice un tratamiento adecuado para que esto no ocurriera, esta zona empezó a invadir esa zona de la corteza. Por lo tanto, cada vez que el sujeto hace una tarea con los labios, también se activa la región de la corteza que representa, aparte del brazo, antebrazo y mano. Y se plantea que mientras más estropeado esté el mapa corporal a nivel cortical, mayor cantidad de sensaciones alteradas van a existir y mayor percepción de dolor se puede experimentar. Por lo tanto, la clave es que cuando existe un segmento corporal hipomóvil por distintas razones, yo lo intento estimular a toda costa, porque si no, en función del tiempo, me refiero a años, puede ocurrir esto, que las regiones de la corteza aledañas a ese segmento comiencen a invadir esa zona, o eventualmente disminuya la densidad de la corteza. En el caso de una amputación es más dramático. En el caso de cualquier otra condición de salud, generalmente lo que ocurre es que disminuye la densidad de la corteza, tal como lo mostré delante, ¿cierto? En la imagen relacionada con el dolor crónico. Entonces, la estimulación va a ser clave, ya sea para evitar un mayor deterioro desde el punto de vista de lo que sería la región de la corteza que representa a ese segmento, o eventualmente para evitar estos cambios plásticos que serían más dramáticos, asociados básicamente a una redistribución de la conectividad neuronal. Bien. ¿Dudas, Profe, consultas? Dígame. en un caso más extremo, lo digo por ignorancia, por algo lo pregunto. En No, caso de una... escúcheme. Einstein dijo, todos somos muy ignorantes. La diferencia es que no todos ignoramos las mismas cosas. Claro, lo digo porque como, claro, estamos aprovechando que estamos en neuro, el último ramo, y al final de cuentas, en un caso como extremo de lesión medular. Ya, A eso quería apuntar, ya. como igual no se ocupa, no sé, eh, cuadriplegia o Claro. paraplegia, a eso voy. Este fenómeno que está acá se empieza a hacer aún más manifiesto. O sea, básicamente lo que empieza a ocurrir es que, ahí lo están viendo, ¿cierto? Lo que pasa es que la región de la corteza que representa todo el miembro inferior empieza a disminuir su densidad. Y si en condiciones de dolor crónico nosotros habíamos visto esto, lo que está representado en la 2, peor aún. O sea, la conectividad neuronal llega a ser mínima. Y es por eso que muchas veces en esos contextos lo que se intenta hacer es, por último, estimulación sensorial, ¿cierto? Y en función de esa estimulación sensorial, que es el fundamento de el LOCOMAT en el marco de la Teletón,
en donde lo que se busca es eventualmente estimular, sobre todo a nivel medular, bajo la teoría de los centros generadores de patrones, para recuperar la funcionalidad en usuarios con lesión medular, sobre todo incompleta, y a su vez, en la medida que exista un remanente de médula de algo de información que fluye hacia arriba, para evitar un mayor deterioro de esa región de la corteza que representa esos segmentos que están desconectados. Porque en la medida que el deterioro aumenta, la probabilidad de percibir más dolor también aumenta. Y es por eso que hablamos de recuperar la variabilidad. Por eso de que hablamos de recuperar la movilidad. Porque el movimiento es el input para que todos los tejidos mantengan su agudeza, su función y su calidad. En la medida que no hay movimiento, el deterioro aumenta de manera exponencial, y no solo los costos son desde el punto de vista funcional, sino que ya empezamos con otras sensaciones alteradas, como dolor. Y se asume que en la medida que el mapa corporal esté más estropeado a nivel cortical, mayor percepción de dolor se puede experimentar. Y es Entonces, por ahí... eso Sí, dale, tiene, sí. es que para entender, como claro, aunque no sea movimiento activo, igual podría ser pasivo, más junto estimulación sensorial. Claro, entendiendo de que, por ejemplo, en el caso que usted dio, no sea una lesión completa, ¿cierto? Porque claro, si hay una lesión medular completa, o sea, en donde, independiente de lo que yo haga abajo, esta información no va a seguir circulando hacia arriba, eh, ahí no hay mucho que hacer. Podríamos estimular los centros generadores de patrones que están a nivel medular, y que se asume que la marcha tiene un componente reflejo muy potente. Y por lo tanto, si yo estimulo las células nerviosas que están a nivel de la médula, que se activan de manera alternante para favorecer la flexión y la extensión, teóricamente un usuario con lesión medular completa podría volver a caminar, pero requiere un nivel de estimulación a nivel medular particularmente muy alto para activar estas células que se asocian a que la marcha, bajo la teoría de los centros generadores de patrones, la marcha refleja. Pero si existe una conexión remanente entre la periferia y estructuras corticales y subcorticales, más aún, esta estimulación sensorial tiene que ser constante para evitar que se estropee mi mapa cerebral y prevenir que existan condiciones de salud mucho más invalidantes, como puede ser percibir dolor de forma permanente en ese segmento. Por lo tanto, muchos de los cuadros de dolor que perciben nuestros usuarios, que presentan una disminución de la movilidad de un segmento corporal, eh, y que esa disminución de la movilidad se ha prolongado en el tiempo por años, se debe en muchos casos a que el mapa corporal está estropeado a nivel cortical. Y eso es lo que yo debo volver a restaurar. Evidentemente que todo esto tiene un límite, o sea, por eso que hablamos de pacientes seculados en un accidente cerebrovascular, estimulemos los primeros 6 meses lo más que podamos. Si es posible sesiones todos los días, bienvenido sea. Eh, Porque después de los 6 meses, el grado de deterioro a nivel cortical y subcortical es tan alto en las regiones que han sido afectadas, que los beneficios que vamos a lograr son hasta cierto punto mínimos en comparación a los que yo lograría durante los primeros 6 meses post ACV. No sé si ahí te logro dar respuesta a Clarito, su... profe, muchas gracias. De nada, Tiare. Consulta. El desafío número 1 se entrega este domingo. ¿Requieren más tiempo? ¿Una semanita más para su entrega? O sea, en vez de entregarlo en rigor este domingo 17, que me lo entreguen eventualmente el domingo 24. Al menos yo por mi parte, yo digo que sí, profe, porque igual yo con mis compañeros igual estamos con complicadas como con la pega también. Perfecto.
Perfecto. Entonces, Fabiola, Loreto, Pamela, en virtud de que ustedes están acá conectadas también, ¿requieren más tiempo para la entrega del desafío número 1? Sí, profe, a mí me encantaría igual tomar un poquito más de tiempo. Perfecto, perfecto. ¿Y el resto de las colegas? Sí, profe, igual, más que nada para alcanzar a ver todas las cápsulas que me quedan una todavía. Excelente. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La prueba sería, o sea, la entrega del trabajo sería el próximo 24 de noviembre, no este domingo 17. Va a ser la entrega máxima el 24, ¿ya? Y bajo esa perspectiva, el próximo martes eh, voy a dar unos minutos iniciales para preguntas sobre el desafío y luego voy a continuar con la experiencia externa asociada a la búsqueda de información en las distintas bases de datos. ¿Ustedes alguna vez le han enseñado a buscar información, papers, por ejemplo, en base a acrónimos como el acrónimo PICOT, en base de datos como PubMed, con términos MESH y con operadores booleanos como AND y OR? No, No, profe, yo profe. Ya, doy invento. estoy hablando en chino mandarín. Les voy a enseñar una técnica para buscar información de cualquier tipo en las distintas bases de datos, pero particularmente en PubMed, que es la más intuitiva, porque eso también va a ser la base para el desafío número 2 y voy a hacer algunos comentarios respecto a los niveles de evidencia y los niveles de recomendación de determinadas técnicas. Pero antes de comenzar con eso, les voy a dar unos minutos para que me hagan consultas sobre el desafío número 1. Por lo tanto, se posterga la entrega del desafío número 1 para el 24 de noviembre. Y el 19 de noviembre, que sería el día que nos vamos a conectar, eh, les voy a dar unos minutos para responder dudas respecto al desafío y luego nos vamos con lo que les acabo de señalar. Voy a subirle esta grabación y eventualmente la clase sincrónica correspondiente a la próxima semana y la asincrónica, o sea, el link de la sincrónica y el link de la asincrónica hoy día mismo, para así lo tengan lo antes posible. Ya me voy a adelantar a la semana 4 y así van a tener toda la información disponible con anticipación para que la puedan ver con calma, ¿ya? Sin más que agregar, me despido. Que tengan una muy buena noche y un mejor resto de semana. Profe, una consulta Dígame. con respecto a las preguntas, a las preguntas 2 y 3. Más que nada el tema de la estructura, del cuánto es el párrafo, puede ser, o No, 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 no hay límite. De no hay hecho, límite. son preguntas abiertas. La idea es que no sean 2 líneas, pero que tampoco sean 10 planas por cada respuesta, ¿cierto? ¿Como cuántas Eh, hojas pide más o menos como para hacer? no puede ser, o sea, lo mínimo un párrafo de 10 líneas por cada pregunta, pero en el cuadro comparativo es más simple porque es como, mira, abramos para salir de la especulación, ¿cierto? Abramos el desafío número 1. Abramos el desafío número 1, así lo tienen, comienzan a desarrollarlo desde ya. Tenemos acá, acá, aquí y Mm, mm, mm. Desafío número 1, NRC 2. Ahí está. Y ahí lo ven, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Entonces, realiza un cuadro comparativo. O sea, lo que yo espero ahí, básicamente, es que ustedes hagan lo siguiente. Acá coloquen, de hecho, me equivoqué.
Insertar tabla 3. Acá colocan variable. Acá colocan dolor agudo y aquí dolor crónico. Y aquí la variable puede ser, por ejemplo, tiempo. Dolor agudo, menor a 3 meses. Dolor crónico, mayor a 3 meses. A eso me refiero con la pregunta 1. Y son 10 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé si hay duda respecto a eso. ¿Se entiende, cierto? Sí, Es algo profe. bien concreto, ¿ya? Luego la pregunta 2, explicar mediante un ejemplo cómo un dolor puede evolucionar de nociceptivo a neuropático. Entendiendo que paso por nociceptivo, luego paso por neurogénico, luego neuropático. En una de las cápsulas yo doy un ejemplo muy claro respecto a esto. Entonces, ¿cómo es posible que una lesión inicial en algún tejido evolucione de forma negativa y finalmente se Profe, cronifique? A eso me refiero. ahora, mire, que estamos nosotras las tres del grupo, solamente Maravilloso, con ya. esta. Entonces, aprovechando que estamos aquí, a mí se me había ocurrido un ejemplo como de un accidente que generaba dolor, pero después al final de cuentas era una hernia discal que requería como cirugía, pero como que la persona no quiso tener cirugía. Y al final de cuentas eso igual genera un dolor como a largo plazo también. Ya, como entendiendo de que quizá, entendiendo que el dolor no solo depende de aspectos sensoriales, sino que también cognitivos y emocionales. Claro. Ese daño inicial generó eventualmente, pasó de nociceptivo o se reagudizó con el accidente, quizá, y luego evolucionó a neurogénico, que hay un daño neural, y ese daño neural se puede asociar perfectamente, ¿cierto?, a que hubo, por ejemplo, una alteración de la conductividad, ¿cierto?, nerviosa en función del daño, Claro, entendiendo que ese daño eventualmente se fue perpetuando en función del tiempo. Y si nosotros consideramos que ese daño inicial fue progresando y por lo tanto en virtud de esa progresión todo esto se fue reagudizando, evidentemente que podría caer, ¿cierto?, en ese contexto. Si claro, yo, porque al final de cuentas lo tomaba como que ya necesitaba cirugía, pero como que el seguro no le cubría y por eso, claro, un tema económico también que impacta emocionalmente, al final claro, de cuentas. porque yo creo, no estoy seguro, en una de las cápsulas comenté que un usuario había tenido un daño a nivel cervical y eso es un dolor nociceptivo. Pero si producto del E15 se produce una hernia que comprime una raíz nerviosa, que comprime una vía neural, se generan alteraciones de la conducción, en función del tiempo hay desmielinización, eso ya está hablando de dolor neurogénico. Pero si persiste el daño, se produce muerte celular, alteraciones de la velocidad de conducción, problemas sensitivos, motores, trastorno reflejo, esta disfunción de la vía neural nos indica que estamos en presencia de un dolor neuropático. Y si a todo esto le sumamos que hay un componente cognitivo, tengo miedo de lo que puede ocurrir con mi condición de salud, Claro, tengo catastrofismo, espero el peor resultado posible, quizá ese sujeto desde el punto de vista del nocebo, porque está el placebo y el nocebo, y entendiendo que el nocebo y el placebo dependen de la expectativa, de la disonancia cognitiva, del condicionamiento. Se mete a un blog por Google y dice, me diagnosticaron con esto, eventualmente, ¿cuál es el pronóstico? Y justo alguien dice, es lo peor que te puede pasar, tu vida va a cambiar para siempre, no vas a poder ser el mismo de antes. Desde el punto de vista emocional, eso genera eventualmente un deterioro
que en el contexto del dolor agudo predominan las emociones, en el contexto del dolor crónico predominan los sentimientos. Por lo tanto, un sentimiento es un constructo de emociones y eso implica que ese sentimiento está más arraigado en mi sistema. Eso va a contribuir a que desde el plano cognitivo y emocional, considerando la ansiedad, el miedo, el catastrofismo, la tristeza, la desesperanza, voy a estar potenciando aún más la percepción de dolor y por lo tanto sumado al componente sensorial asociado al daño propiamente tal de la estructura que estamos comentando, todo eso va a implicar que esto se siga prolongando en el tiempo. Y si le sumamos a que este sujeto está teniendo problemas en el trabajo, porque ya no le están dando permiso para poder asistir a sus controles, o se ha tomado licencia, no le están pagando las licencias y más encima lo que le pagan es menos, entonces tiene que volver a trabajar, todos esos factores contextuales van a contribuir a que mi percepción de dolor sea mayor. O sea, podemos hablar de aspectos propios de la lesión desde el punto de vista biológico, pero también si consideramos que el dolor depende de un componente, de una dimensión cognitiva y de una dimensión emocional, el miedo, la ansiedad, el catastrofismo, la desesperanza, la tristeza, eventualmente todos esos elementos van a contribuir, la amenaza, ¿cierto?, de que voy a perder mi trabajo, todo eso va a contribuir a que mi percepción de dolor aumente. Y si ya vamos 6 meses o más, evidentemente que ahí hay cambios plásticos ya no solo tempranos, sino que comienzan los tardíos, hay bucles de reexcitación a nivel de la dorsal de la médula espinal, hay sensibilización central, el problema ya no está en la periferia necesariamente, sino que eventualmente ya está en la médula, por lo tanto, independiente de lo que pase, bueno, acá hay un trastorno a nivel de la médula también, pero ahora es más arraigado porque está en las láminas, ¿cierto? Y eso genera dolores irradiados, y si esto se mantiene, cambios corticales. Entonces, todo esto va a ir generando, ¿cierto?, que nosotros podamos eventualmente entender de mejor manera qué es lo que le está ocurriendo al sujeto. Por lo tanto, sería un buen ejemplo. Claro, pero abordar todos los aspectos, como usted me dice, como de emocional, cognitivo, Exactamente, ya, ok, entiendo. exactamente. Eso sería muy satisfactorio porque estás dando cuenta finalmente de todas las dimensiones que están involucradas en la percepción de dolor. No solo la dimensión sensorial, sino que también la otra, ¿cierto? Y es por eso que ahí, quizá aquí lo voy a abordar en algún momento, sobre todo en la última cápsula, en la última instancia sincrónica. eh, la intervención tiene que ser multisistémica para intentar intervenir sobre, valga la redundancia, aspectos cognitivos, sensoriales y emocionales que van a tributar a que se liberen opioides endógenos, entendiendo que cualquier opioide es 50 veces más potente que cualquier medicamento, y por lo tanto, paulatinamente se empieza a bloquear la transmisión de un estímulo pronociceptivo. Por lo tanto, en el caso 2 usted puede incluso hacer una anamnesis, si es que lo considera pertinente, para ir explicando el desarrollo del caso. Es como que a usted le llega y usted relata la historia de cómo llegó, cuánto tiempo ha transcurrido para que eventualmente estemos hablando de neuropático. Entonces, hay un correlato temporal que ha pasado tanta cantidad de tiempo y por lo tanto se condice con que presenta dolor neuropático. Hay un correlato desde el punto de vista de la policonsulta, desde los diagnósticos que le han dado en las distintas visitas médicas, desde la evolución de la sintomatología, al principio de un dolor punzante, lacerante, y luego ya un dolor irradiado, que eventualmente lo hace despertar durante la noche, qué problemas le ha traído esto en los otros planos de su vida, en el plano laboral, plano familiar, porque todo eso son agravantes muchas veces. Y ya la pregunta 3 es lo que yo expliqué en la clase anterior, lo de la variabilidad motora, y que va en línea con esto, ¿cierto? En la clase anterior, cuando hablamos de la variabilidad motora, ¿qué impacto tiene una disminución de la variabilidad motora sobre el movimiento? ¿Qué pasa con la sobrecarga en los tejidos? Y qué impacto eventualmente conlleva eso, ¿cierto? Y es por eso que, ¿qué rol tiene una disminución de la variabilidad motora en las consecuencias a largo plazo del dolor? De acuerdo a su experiencia clínica, desarrolla un ejemplo en que se manifiesta esta situación. Usted en la pregunta 3b puede utilizar el caso que
expuso en la pregunta 2. Entonces, de acuerdo a todos los antecedentes explicados en la respuesta a la pregunta 2, es posible que este sea un ejemplo debido a que, y ahí lo acota. Y lo sintetiza, pero ya se saltó todo el correlato porque ya lo explicó en la pregunta 2. Por lo tanto, mi sugerencia es que usted utilice la respuesta de la pregunta 2 para dar respuesta a la pregunta 3b, añadiéndole unas líneas en la pregunta 3b adicionales, ¿cierto? Que hagan alusión a aspectos relacionados con el control motor. Ok, profe. Creo que hasta ahora he sido bastante enfático en todo, ¿cierto? En lo que hemos visto, por lo menos las clases sincrónicas, en función de cómo se contextualiza a los distintos contextos de la neurorehabilitación, incluso extrapolable a no solo a la neurorehabilitación, sino que a músculo esquelético, incluso cardiorrespiratorio, ¿cierto? Y en el caso de la respuesta a las preguntas también están bien claras, por lo tanto, en la medida que las comiencen a desarrollar, la próxima semana me podrían así hacer algunas preguntas puntuales respecto a este desafío para que tengan un buen desempeño. O sea, No si sé, tenemos el caso igual concreto más realizado, se lo podríamos mostrar al final de la clase de la otra semana. o de hecho más simple, mándemelo por correo y yo le doy el feedback por correo el tiro. Ah, ya, profe, muchísimas gracias, se pasó. Sí, porque así como optimizamos, ¿cierto? Usted me lo manda por correo y me dice, profe, mire este caso, ¿qué opina de este punto? O, ¿cómo vamos? Y yo le digo, mira, te sugiero que aquí, acá, oriéntalo por aquí, por acá, ¿cierto? Le puedo dar un feedback y por último le doy el feedback también en la instancia sincrónica. Le digo, usted me dice, profe, ¿pudo ver mi caso? Sí, ya, mira, oriéntalo por aquí, por acá. Ya, profe, Eso sería muchísimas gracias, se pasó. una buena alternativa. Profe, entonces conviene que solamente una persona de la integrante envíe el trabajo y ahí... Ah, no, el trabajo en rigor me lo envía una persona del grupo con copia al resto de los integrantes del grupo, con copia. ya. Es solo para que estén en antecedentes que el trabajo fue enviado. Y por lo tanto yo después, cuando les dé la calificación, le respondo a las 3. Ok, profe, se entiende. Maravilloso. No sé si hay alguna otra consulta. No, profe, muchísimas gracias por todas las explicaciones y el tiempo que hace dar. No, pero sí es mi rol. Así que no hay inconveniente con eso. Ya siempre que tengan inquietudes estoy disponible. Bien, colegas, les mando un abrazo, que tengan una buena noche y un mejor resto de semana. Les voy a enviar a la brevedad, como siempre, la grabación de hoy, apenas esté lista, más la clase asincrónica de la próxima semana para que la puedan ver también. Y el link de conexión de la próxima semana y también lo subo por anuncio, así que ahí están todos los mecanismos ya dispuestos, ¿ya? Que les vaya Ok, muy bien y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chau, chau.